Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a generar muchísima conversación. Y es que, la bomba explotó. Hoy vamos a hablar, señoras y señores, de la impactante noticia que ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación, la supuesta relación entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, los mismos, los que nos enamoraron en Medcezir, ¿recuerdan? La química que tenían en la pantalla era innegable, pero, ¿será que esa magia trascendió la ficción? ¿Será que Cupido flechó a estos dos talentos en la vida real? Prepárense porque este vídeo está cargado de detalles, rumores, fotos, vídeos, y mucha especulación. Vamos a analizar todo lo que se ha dicho, lo que se ha visto, y vamos a tratar de armar el rompecabezas de esta supuesta relación. ¿Es real? ¿Es solo una estrategia de marketing? ¿O simplemente son amigos? Descúbranlo conmigo. Pero antes de que empecemos a desglosar todo, un recordatorio importante. Si eres nuevo por aquí, o si ya nos sigues pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así te mantendrás al día con todas las noticias, chismes y análisis del mundo de las series y los famosos turcos. Y por supuesto, deja tu like que me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este torbellino de rumores. Asterisco el origen del rumor, la chispa en Medcezir, y el factor nostalgia asterisco. Todo comenzó, bueno, en realidad, la chispa parece haberse encendido hace mucho tiempo, desde que compartieron pantalla en Medcezir. La serie, una adaptación turca de la exitosa DOC, fue un éxito rotundo en Turquía y rápidamente conquistó audiencias internacionales. La trama, centrada en el romance juvenil, los conflictos familiares y el crecimiento personal, cautivó a millones de espectadores. Pero, más allá de la historia, fue la conexión innegable entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya lo que verdaderamente encendió la imaginación del público. La serie fue un fenómeno cultural y la conexión entre Atay y Serini era algo que todos los fanáticos notaron. La química en pantalla era explosiva, palpable, casi tangible. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo sugería una conexión profunda que trascendía el guión. Los fanáticos se enamoraron de la pareja que formaban Yaman y Mira, y comenzaron a fantasear con la posibilidad de que esa magia se extendiera a la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y fanfictions que celebraban y especulaban sobre la relación entre los dos actores. En aquel entonces, sin embargo, ambos tenían sus respectivas parejas. Atay mantenía una relación con la actriz Duygu Sarn, una relación que parecía sólida y estable. Serini, por su parte, era conocida por tener romances mediáticos que la exponían a una gran atención pública. Y aunque la química era evidente, nunca hubo nada oficial que confirmara las fantasías de los fanáticos. Los actores siempre mantuvieron una postura profesional, enfocándose en su trabajo y evitando cualquier declaración que alimentara los rumores. Pero el tiempo pasa, las relaciones cambian y las circunstancias evolucionan. Los fanáticos de Medcezir nunca olvidaron la chispa entre Atay y Serini. La serie, con sus constantes retransmisiones y el acceso a las plataformas digitales, sigue siendo relevante y generando nuevas oleadas de fans. La nostalgia, el recuerdo de aquellos personajes y la esperanza de que el amor que mostraron en la pantalla fuera real, se mantuvieron latentes en la memoria colectiva. Y esa nostalgia, sumada a la soltería de ambos actores, preparó el terreno para el resurgimiento de los rumores. El detonante, las fotos y el escándalo viral ***. Los rumores, que habían estado presentes en forma de susurros y especulaciones, se intensificaron hace poco, y lo que detonó todo fue una serie de fotos. Fotos que aparecieron en las redes sociales, tomadas por, bueno, no se sabe exactamente quién, pero fueron captadas en lo que parecía ser un lugar romántico, quizás un restaurante elegante. En estas fotos, se veía a Atay y Serini juntos, muy juntos, riendo, conversando, incluso acaramelados. Las imágenes fueron la comidilla de todos los portales de noticias turcos y, por supuesto, de las redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok, todos ardían.
La noticia se propagó a la velocidad de la luz, generando un torrente de reacciones y opiniones encontradas. Las fotos mostraban a la pareja en un ambiente íntimo, con miradas cómplices y gestos de afecto. Se especula que el lugar podría ser un restaurante exclusivo, con una iluminación tenue y un ambiente propicio para una cita romántica. Las imágenes sugerían una cercanía que iba más allá de la amistad, alimentando las expectativas de los fanáticos y avivando la llama de la especulación. Las reacciones fueron mixtas, algunos fanáticos estaban eufóricos, celebrando la posible unión de sus ídolos, otros eran escépticos, dudando de la veracidad de las fotos o especulando sobre una estrategia de publicidad. Los defensores de la pareja Yaman y Mira inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, memes y comparaciones con escenas de Medcezir. Celebraban la posibilidad de que el amor ficticio se hiciera realidad y expresaban su alegría por la felicidad de sus ídolos. Por otro lado, los escépticos plantearon diversas dudas. Algunos cuestionaron la autenticidad de las fotos, sugiriendo que podrían haber sido manipuladas con Photoshop u otras herramientas de edición. Otros especularon sobre una posible estrategia de marketing, una forma de generar publicidad para futuros proyectos de los actores o para mantenerlos relevantes en el panorama mediático. También hubo quienes simplemente dudaron de la veracidad de los rumores, argumentando que Atai y Serinei eran solo amigos. *** El análisis de las fotos, realidad o ficción. ***. Pero, ¿qué sabemos realmente de estas fotos? ¿Son recientes? ¿Han sido manipuladas? ¿Son solo un encuentro casual? Aquí es donde la investigación se pone interesante. Los medios turcos, ávidos de noticias jugosas y expectantes, comenzaron a analizar cada detalle de las fotos. Se investigó la ropa que llevaban, los lugares que frecuentan habitualmente e incluso, el tipo de comida que estaban consumiendo. Sí, hasta eso. La idea era, por supuesto, tratar de ubicar el momento exacto en el tiempo y el lugar donde fueron tomadas las fotos. Los expertos en moda intentaron identificar las marcas y estilos de la ropa que usaban Atai y Serinei, con el objetivo de determinar si eran prendas actuales o de temporadas anteriores. Los especialistas en gastronomía analizaron los platos que se veían en las fotos, tratando de identificar el restaurante y la fecha en que fueron servidos. Los paparazzi y los medios de comunicación comenzaron a rastrear los lugares frecuentados por los actores, con la esperanza de capturarlos juntos o obtener alguna pista que confirmara o desmintiera los rumores. ¿Y qué encontraron? Bueno, no hay una respuesta definitiva. Algunos medios afirmaron que las fotos son recientes, tomadas en los últimos meses, sugiriendo que la relación entre Atai y Serinei es algo que ha estado desarrollándose en secreto. Otros sugieren que podrían ser de una sesión de fotos antigua, o incluso, de una escena de una película o serie. Esta última hipótesis, sin embargo, parece poco probable, ya que no hay ningún proyecto cinematográfico o televisivo en el que ambos actores estén trabajando juntos. La verdad es que la información es escasa y un poco confusa. Pero lo que sí es cierto es que la especulación no ha cesado. Y como en toda buena historia de amor, los rumores no paran de crecer. La falta de información oficial, sumada a la ambigüedad de las fotos, ha alimentado la incertidumbre y ha mantenido viva la curiosidad del público. *** El vídeo revelador, gesticulaciones, miradas y posibles secretos ***. Otro de los detonantes de esta explosión de rumores fue, un vídeo. Un vídeo que al parecer, muestra a Atai y Serinei en un bar. En este vídeo se les ve conversando animadamente muy cerca el uno del otro y, bueno, la cercanía es innegable. El vídeo, al igual que las fotos, desató una tormenta en las redes sociales. Los fanáticos comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra. Algunos incluso se atrevieron a leer los labios de los protagonistas para tratar de descifrar lo que estaban diciendo. El vídeo, que se grabó en un ambiente más informal, en un bar o local nocturno, mostraba a la pareja en un contexto más relajado. Se les veía sonriendo, riendo y conversando con naturalidad, lo que sugirió una complicidad y una conexión más allá de la amistad. Los fanáticos se centraron en los pequeños detalles, las miradas fijas, los roces accidentales, las risas compartidas. Cada uno de estos elementos fue analizado y debatido en las redes sociales, generando interpretaciones y especulaciones. ¿Y qué concluyeron? Bueno, las conclusiones varían. Algunos aseguran que se escucharon frases románticas, coqueteos, declaraciones de amor.
Otros, en cambio, creen que se trataba de una conversación amistosa y nada más. Los expertos en lectura de labios intentaron descifrar las palabras que pronunciaban los actores, y sus interpretaciones fueron diversas y contradictorias. Algunos afirmaron haber identificado frases como «te quiero» o «eres increíble», mientras que otros defendieron que se trataba de conversaciones triviales. Lo cierto es que el vídeo ha alimentado aún más la llama de la especulación. Y como era de esperar, los medios de comunicación turcos no han tardado en hacerse eco de la noticia. La difusión del vídeo, sumada a la controversia de las fotos, ha convertido el supuesto romance en un tema de debate nacional. *** El silencio de los protagonistas, una estrategia o una protección. *** Ahora, la pregunta del millón, ¿qué dicen los protagonistas? ¿Han confirmado o negado los rumores? ¿Han dado alguna pista sobre su relación? La respuesta es un poco decepcionante para los que buscamos una respuesta definitiva. Ni Atay ni Şeriney han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Ambos han mantenido un silencio prudente, lo que por supuesto ha alimentado aún más la intriga. Atay, por ejemplo, ha sido visto en varias ocasiones, pero siempre esquiva las preguntas sobre su vida personal. Los paparazzi y los periodistas intentan abordarlo en eventos públicos o en la calle, pero el actor se muestra reservado y evita hacer comentarios sobre los rumores. Se limita a sonreír o a responder con evasivas, sin confirmar ni negar la supuesta relación. Şeriney, por su parte, se ha mantenido activa en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos, pero sin hacer ninguna referencia a los rumores. La actriz continúa publicando contenido relacionado con su trabajo, sus aficiones y su estilo de vida, pero evita cualquier mención sobre su vida sentimental. No publica fotos con Atay ni hace comentarios que puedan interpretarse como una confirmación o desmentida. Este silencio, como ya dije, es el alimento perfecto para la especulación. ¿Por qué no hablan? ¿Están ocultando algo? ¿O simplemente quieren mantener su vida privada alejada de los focos? Hay varias razones posibles para el silencio de los actores. Una de ellas es la protección de su privacidad. Tanto Atay como Şeriney son conscientes de la atención mediática que generan, y es posible que deseen proteger su vida personal de la intromisión de los medios y los fanáticos. Otra posibilidad es que estén esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, o que simplemente no deseen dar explicaciones sobre su vida sentimental. También es posible que estén involucrados en algún proyecto secreto, y que no quieran revelar información que pueda afectar a su trabajo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que este silencio ha generado aún más expectación. Y los fanáticos siguen esperando, ansiosos, por una confirmación o una desmentida. La falta de información oficial ha avivado la curiosidad y ha mantenido viva la esperanza de los seguidores de Medcezir, quienes anhelan ver a sus ídolos juntos en la vida real. *** El pasado sentimental, un patrón de discreción. *** Pero, ¿qué nos dice el pasado? ¿Cómo han sido las relaciones anteriores de Atay y Şeriney? ¿Han tenido alguna vez un historial de romances secretos? Atay, como ya mencioné, estuvo mucho tiempo con Duygu Şarn. Su relación fue muy mediática, y muchos fanáticos lamentaron su ruptura. La pareja solía compartir fotos y vídeos en las redes sociales, y se mostraban muy enamorados. Sin embargo, la relación llegó a su fin, y Atay ha mantenido un perfil más bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Şeriney, por su parte, ha tenido relaciones muy públicas y mediáticas. Se la ha relacionado con Kerem Bürsin, con quien compartió pantalla en la exitosa serie Şeref Meselesi, y también con otros famosos. Estas relaciones fueron objeto de gran atención mediática, y los detalles de sus romances eran ampliamente difundidos en los medios y las redes sociales. Pero al parecer, también ha sido discreta con algunas de sus relaciones, evitando revelar información que pueda afectar su privacidad. Analizando sus historiales, no podemos decir que ni Atay ni Şeriney sean ajenos a los rumores y a las especulaciones. Ambos están acostumbrados a que su vida personal sea objeto de interés público. Sin embargo, también es evidente que ambos valoran su privacidad, y que prefieren mantener un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. *** El marketing y la estrategia, una coincidencia o un plan. *** Una de las especulaciones más recurrentes en este tipo de situaciones es la posibilidad de que se trate de una estrategia de marketing. Es posible que todo sea un montaje para generar publicidad,
ya sea para futuros proyectos de los actores o para mantenerlos en el centro de la atención mediática? La industria del entretenimiento es, en ocasiones, un juego estratégico. Los actores y sus equipos de trabajo son conscientes del impacto que tienen los rumores y las especulaciones en la popularidad y la relevancia de sus representados. La posibilidad de que esta supuesta relación sea una estrategia de marketing no es descabellada. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que los actores son seres humanos con sentimientos y emociones. La idea de que una relación pueda ser completamente fabricada para generar publicidad es un tanto cínica, y no se ajusta a la realidad en todos los casos. En el caso de Aatai y Serinei, la química entre ellos es innegable. Los fanáticos de Medcezir siempre soñaron con verlos juntos en la vida real, y la posibilidad de que su amor trascendiera la ficción es un tema de gran interés. La falta de confirmación oficial, sumada a la ambigüedad de las fotos y el vídeo, ha alimentado la especulación y ha mantenido viva la curiosidad del público. Sea cual sea la verdad, el hecho es que la supuesta relación entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya ha generado un gran revuelo en las redes sociales y los medios de comunicación. *** Conclusiones. Un rompecabezas incompleto ***. En resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que los rumores sobre una posible relación entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya son muy fuertes. Las fotos, los vídeos y la falta de declaraciones oficiales han alimentado la especulación y han puesto el foco sobre los actores. Segundo, que no hay una confirmación oficial de la relación. Ni Aatai ni Serinei han confirmado ni negado los rumores, lo que mantiene la incertidumbre y alimenta la curiosidad del público. Tercero, que la química entre ellos es innegable y los fanáticos de Medcezir tienen una gran esperanza en que esto sea real. La nostalgia por la serie y el deseo de ver a los actores juntos en la vida real han creado una atmósfera de expectativa y emoción. Cuarto, que la historia está lejos de terminar. Seguramente seguiremos escuchando novedades sobre el tema en los próximos días y semanas. Los medios de comunicación y los fanáticos continuarán investigando, analizando y especulando sobre la relación entre Aatai y Serinei. Y por último, ¿qué la curiosidad nos puede? Es normal que nos interese la vida personal de nuestros ídolos. Pero también es importante respetar su privacidad. Así que, ¿cuál es mi opinión? Bueno, la verdad es que no tengo una respuesta definitiva. Creo que, como todos ustedes, estoy esperando a ver qué pasa. Lo único que sé es que esta historia está lejos de terminar, y que estoy muy emocionado de poder compartirla con ustedes. La expectación está en su punto álgido, y el futuro de la relación entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya es incierto. Y bueno, eso es todo por hoy. Hemos desglosado los rumores, analizado las fotos y los vídeos, y hemos tratado de armar el rompecabezas de esta supuesta relación entre Aatai y Serinei. Hemos explorado las posibles causas, las reacciones de los fanáticos y las estrategias de marketing. Hemos analizado los antecedentes de ambos actores y sus relaciones pasadas. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Creen que Aatai y Serinei están juntos? ¿O creen que todo es una estrategia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se queden callados. Compartan sus teorías y especulaciones, y hagan que este vídeo sea un punto de encuentro para los fanáticos de Medcezir. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de las novedades. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.